Hola, gracias por estar aquí en mi canal. Hoy hablaremos un poco de ciencia. Las personas saben, los que estudian, los que leen, los que investigan, los que analizan, que una propuesta nueva, científica o religiosa o cualquier creencia que vaya a ser nueva, sufre al principio una resistencia. Luego se investiga y la gente se va imantando a esa creencia, a esa investigación y se va haciendo una especie de conglomerado que crece hasta ser aceptada. Esto empezó con cualquier religión que ustedes conozcan. Por ejemplo, el cristianismo, que fue incluso atacado duramente por las religiones de la época, y luego pasó lo mismo con las religiones posteriores que creían por ejemplo, en Alá, donde también hubo muchas muertes, mucha resistencia. Esto hablando de las religiones, pero también ocurre en las ciencias, ¿sí? Cuando Michael Faraday empezó a postular la idea que había ondas magnéticas, de que había algo que jalaba, imantaba, atraía a los objetos, pues fue duramente criticado, atacado e incluso excluido de la ciencia o del grupo de científicos de la época. Fue catalogado como un loco, hasta que James Maxwell, que investigó, analizó lo que decía Faraday, puso como un hecho, como una ciencia, las teorías de este personaje. Gracias a esas investigaciones de Faraday, Maxwell descubrió lo que son las ondas magnéticas. Gracias a ellos tenemos ahorita la suerte de estar ustedes y yo comunicándonos precisamente a través de este aparato. Porque las ondas magnéticas influyen en una serie de sucesos relacionados con la comunicación, como los satélites, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? No nada más estos científicos que mencioné fueron rechazados. El propio Alberto Einstein en su época fue atacado e incluso obligado a salir de su país cuando él postulaba la teoría de la relatividad, que iba en contra de muchas creencias de la época. Igual podríamos decir de Galileo, que yo creo que es uno de los ejemplos más conocidos, el cual la Iglesia atacó por decir que la Tierra no era el centro del universo, una idea que había postulado también Copérnico, o que Copérnico postuló en su propia forma de expresión. Pero más atrás en el tiempo siempre ocurrió esto, siempre ha ocurrido esto. Por esa razón, cuando a mí me atacan diciendo que yo estoy loco, me pongo a pensar en estos personajes y digo, bueno, no importa, si estoy loco, el tiempo me dará o no la razón. Mi idea de que existen seres en otros universos es aceptada por millones. Millones creen ya eso. Hace unos años era una teoría bastante difícil de aceptar, pero si nos vamos a los tiempos antiguos, todas las tradiciones antiguas religiosas creían que había seres en otros planetas, que les llamaron dioses. Incluso en el judaísmo se postula la existencia de seres de otros planetas y le llaman Yahvé o Jehová. Y los mormones, de igual modo, dicen que Elohim creó a los dioses, o es un dios, y luego Jehová, Jesús, etcétera, etcétera. Entonces no es una teoría tan nueva, o una idea tan nueva. Lo que yo estoy haciendo, o la única diferencia de lo que yo estoy haciendo es que yo estoy planteando diferente la creencia. La estoy haciendo más lógica, más racional. Esa es mi meta. Para que ustedes, a través del pensamiento analítico, crean o no crean en lo que yo propongo. Que existen seres de otros planetas y al ser mucho más avanzados que nosotros, vamos a decir así, tecnológicamente no. Espiritualmente o energéticamente, no sé en qué forma sería la correcta. Estos seres, al estar evolucionados en ese aspecto más que nosotros, pues viajan a nuestro planeta no en naves ni en objetos sostenidos por energías conocidas por nosotros, la especie humana. ¿Sí? Pues bien, entonces recuerden, toda
idea, teoría o concepto nuevo, siempre va a haber resistencia, va a haber ataques, va a haber incluso, vamos a decir, humillación al que la postula. Hasta que esta idea se demuestra lo contrario y se acepta, aunque siempre esa teoría, esa idea puede evolucionar hacia otros niveles, vamos a decirlo de esa manera. Porque las teorías son postulados muy bien analizados. Ustedes no crean que la teoría de la evolución de Darwin, o la teoría de Einstein, o la teoría de Newton son solo teorías al azar. Hay una investigación muy seria de muchos años, hay muchas pruebas, muchos postulados que se proponen antes de que una teoría se vuelva exactamente una teoría. ¿Sí? No es posible que las personas sostengan o no sostengan algo si no hay una base suficientemente fuerte. Por ejemplo, las religiones no tienen esa base, no tienen esa fuerza. Lo único que la religión postula es que existe un Dios y que por fe tenemos que creer en Él, y nos dicen que obviamente que hay un Dios porque si no, ¿quién creó la tierra? Pero yo me pregunto y les pregunto, Dios creó la tierra, perfecto, entonces ¿quién creó a Dios? Los mormones piensan que otro Dios creó a ese Dios y otro Dios a ese Dios y así sucesivamente, pero si volvemos a eso, estamos igual que al principio. Entonces las religiones solamente proponen que por alguna razón existe otra razón, pero no hay pruebas, no hay base, no hay fuerza, no hay algo que sostenga esa teoría. Y las teorías por sí, por ejemplo la de Darwin, está tan analizada, tan bien estructurada, honestamente se lo digo porque yo cuando la estudié me quedé anonado de tanta inteligencia, de esta investigación de estas personas, y tiene una solvencia fuertísimo. Si no, pues vean en el programa de Cosmos, más o menos como hay un programa muy interesante sobre la evolución, y con esto solventa bastante la teoría. Todas las teorías tienen una base teórica, una base racional muy fuerte, no son creencias. Una creencia no tiene patas, es como una mesa sin patas, no tiene dónde sostenerse. Las creencias se basan solamente en fe. Y hay personas que incluso me dijeron, es que su verdad es su verdad y mi verdad es mi verdad. Señores, discrepo. Una verdad es universal. Por ejemplo, es una verdad que este es un cuaderno o no sé cómo digan en otros países, pero este es un objeto que está formado de un árbol. O sea, esto lo trajeron de un árbol. Esta es una verdad aquí en China y en cualquier país de la Tierra. Es una verdad, pero una creencia se basa solamente en suposiciones. Por ejemplo, yo creo que mañana va a llover porque veo que está nublado, pero mañana posiblemente no llueva porque nada más creía que iba a llover. Muy diferente es que yo diga en este momento que está lloviendo. Si está lloviendo, es un hecho que si está lloviendo, ahí no es una creencia, ahí es una verdad, y una verdad es universal, porque si estamos 20 personas aquí y está lloviendo, yo puedo decir, yo creo que no está lloviendo. Esa es mi verdad. Pero los demás van a ver que está lloviendo. Entonces mi verdad no es verdad, es creencia. ¿Me explico? Es muy importante decir esto porque estamos tratando, o estoy tratando humildemente, de que la información que María nos da llegue a todo mundo. Algunas cosas las hemos estado guardando en secreto porque creo que es conveniente hacerlo por el momento, pero no quiere decir que esto va a continuar 20 años, ni 1000 años, ni 2000 años, como la supuesta regresión de Jesucristo. ¿Sí? Aquí es un hecho que Mariel existe, que está aquí, que está ayudándonos, que está aconsejándonos, que está orientándonos, explicándonos y todo ese tipo de cosas. Pero, primero que nada, va a haber resistencia, va a haber ataques, va a haber dudas, como pasó con Einstein, con Galileo y todos los ya mencionados. Pero después de esa resistencia se convierte en una cosa concreta, real, y se adhieren, porque existen leyes de adherencia. Fíjense bien, los priistas se fundan con los priistas y atraen más priistas. Estamos hablando de un partido político de México, para los que vienen de otro país. Los católicos atraen más católicos.